Hola, hola, amados, ¿cómo están? Esperamos que todos muy bien, disfrutando de este día de descanso que el Señor les da, ahora que ya se están eh, acomodando más, ¿verdad? Las actividades cotidianas, como ya todo se va reincorporando un poco más, los distintos trabajos y bueno, ya se está regresando a una cotidianeidad, ¿no? A las actividades más normales, ya todo el tema de aunque seguimos con muchas restricciones, pero poco a poco ya van saliendo en cuanto al confinamiento y bueno, ya las actividades, los tiempos ya se empiezan a ajustar y yo sé que ha habido una semana cargada, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos y que podemos tener este tiempo, no solamente de un descanso, pero de refrigerio, donde podemos sentarnos, ¿verdad?, a los pies del Maestro Jesús y escuchar su palabra y aprender de Él y ser animados, ser alimentados, ser confortados también y pues catapultados, ¿verdad?, para salir adelante en las cosas y en las encomiendas que Él tiene para nosotros. Pues yo les soy honesto, todavía no me acostumbro a este asunto de dirigirme a ustedes a través de un dispositivo electrónico, pero bueno, yo creo que nunca me voy a acostumbrar y ya para la hora de que ya no lo tengamos que hacer así, que ya me esté acostumbrando y que ya haya aprendido a hacerlo, pues ya con el favor de Dios ya nos vamos a poder reunir y estar en vivo porque en vivo siempre es mejor, ¿verdad? Pero vamos a echarle ganas, vamos a poner atención a lo que el Señor quiere enseñarnos el día de hoy. Y el día de hoy vamos a iniciar con una serie que se llama, o que le hemos titulado, La verdad importa. Y es que la verdad importa en todos los sentidos. Si lo hablamos de manera individual, pues qué importante es la verdad, porque es en donde se van construyendo, ya sea con la verdad o lo contrario, pero es como se van construyendo nuestros argumentos en el día a día, como una sociedad, como el gobierno de una sociedad. Qué importante es que se conduzca con verdad, con justicia, con equidad, balanzas justas, pesos justos, ¿verdad? Lo que es verdad. Qué importante. Cuánta enseñanza hay a lo largo de toda la Escritura, de tapa a tapa, ¿verdad? Nos habla acerca de esto, las advertencias que les da a los individuos, a las sociedades, a las naciones, a los gobernantes, ¿verdad? Que se conduzcan con verdad. Qué importante es. Y el tema que vamos a ver hoy se titula ¿Qué es la verdad? Yo les voy a pedir que abran su Biblia, que la tengan ahí en Juan capítulo 18 y vamos a empezar a leer en un momentito más a partir del versículo 19, nada más para que lo vayan ubicando ahí. Y el pasaje que vamos a ver es el juicio que se hace del Señor, ¿verdad? Posterior a su arresto, todo lo que ocurrió cuando lo juzgaron y cuando llegó allá Pilato, hasta ahí vamos a ver. Y lo vamos vamos a observar, ¿verdad?, cómo el apóstol Juan, hace una narrativa en donde él estuvo de testigo, él fue un testigo presencial, que evidentemente él ya sabía que los lectores de él, o del Evangelio de Juan, del libro de Juan, lo que él estaba escribiendo, él ya sabía que quienes iban a recibir su libro, sus escritos, ya conocían muchos detalles con respecto a este juicio, ¿verdad? Él ya sabía que ya Mateo les había provisto de este relato y con ciertos detalles. Él ya sabía que Marcos lo había hecho, que Lucas había escrito con mucho detalle, muy bien fundamentado. Sin embargo, él le da otro matiz. Él toca otros aspectos, él registra, él se centra más en registrar los diálogos del Señor, las cosas que el Señor decía, lo que le decían a él y lo que él respondía. Él se centró más ahí y él lo registra de esta manera.
¿ok? Podemos ver cómo todo el bullicio, toda la agitación que había en derredor suyo no lo distrajo de las palabras del maestro, ¿verdad? Y ahí tenemos una buena lección. Esto me recuerda a Eliseo. ¿Recuerdan cuando Elías iba a ser quitado de él y que Elías le comentó a Eliseo: ¿qué quieres que haga contigo, verdad? ¿Qué quieres que te dé? Y Eliseo le contesta: ay, pues que me des una doble porción de la unción, del espíritu que tú tienes. Yo necesito el doble que tú tienes para salir adelante con lo que se me está encomendando. De otra manera no la voy a hacer, no voy a poder salir adelante. Entonces necesito el doble. Y Elías, le contesta: ay, me pides algo bien complicado, ¿eh? Pero si no quitas tus ojos de mí, el Señor lo va a hacer. Y bueno, ya ubicamos que pasaron cosas, ¿verdad? Este carro de fuego, no sé cómo eran los caballos ahí de fuego, y algo muy llamativo. Sin embargo, Eliseo no perdió de vista a su maestro, y eso es algo que nosotros debemos de hacer, no perder de vista a nuestro maestro, ¿verdad? Aquí vemos cómo, veremos cómo él detalla esas conversaciones que tuvo con Poncio Pilato. De hecho, Juan registra una pregunta que Pilato le hizo, que es lo que le da nombre al tema y que ninguno de los otros evangelios toca. No es de que no lo hayan considerado importante, yo no sé si eso fue algo que se les escapó, pero Juan lo registró muy bien. Repito, él estaba muy pendiente, y lo que da nombre a este tema es la pregunta que Pilato hizo, y es: ¿qué es la verdad? Si nosotros nos detenemos a analizar, es una buena pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta. No estoy seguro que le interesara la respuesta, pero como pregunta es muy buena. Como pregunta es muy buena, porque la verdad es que la verdad, ahora sí que la verdad, no es un concepto griego, ¿eh? Ellos podían describir, en el griego te da la facilidad como idioma. Hay quienes dicen que los eruditos dicen que el griego es como la matemática, ¿verdad? O las matemáticas del lenguaje, porque es muy preciso. Uno puede describir muchas cosas, uno puede crear una palabra que te describe perfectamente un concepto, pero como idea, como concepto, la verdad no forma parte de la cultura griega, no formaba parte de la cultura grecorromana. Fíjense qué tremendo. Qué tremendo, ¿verdad? No formaba, repito, parte de esa noción, ¿ok? Sin embargo, para los hebreos, la verdad no era un concepto abstracto, la verdad estaba ligada a la persona misma de Dios. Y esto cambia las cosas. Esto cambia las cosas. Ahorita más adelante verán por qué las palabras, los conceptos o los conceptos que forman una palabra son importantes y por qué son tan importantes. Ahorita no se va a tratar de este tema, pero sí lo voy a tocar, y a lo largo de la serie estaré mencionando y tocando muchas de estas cosas. Y bueno, la verdad no era algo... a lo que en este caso el gobernador romano Poncio Pilatos estuviera familiarizado. De hecho, era algo completamente desconocido por el gobernador, ¿verdad? Era perverso, pero no era ignorante. Sin embargo, repito, el concepto de verdad, cuando se hablaba de verdad, era algo para el griego, en el pensamiento griego, la verdad era algo muy subjetivo. Y ahorita vamos a ir más para allá. Voy a ir leyendo este pasaje de Juan. Ya les dije que es Juan 18, a partir del versículo 19, y con el fin de tener una mayor claridad en el cuadro que va describiendo, y para que podamos darnos cuenta de la impresionante actualidad que esto tiene, ¿sí? Porque lo que va describiendo es el corazón del hombre, y el corazón del hombre sigue siendo el mismo.
La Escritura lo describe como engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y pues solamente cambia el tiempo, cambian algunas formas de expresar, cambian algunas formas de manifestar su naturaleza corrupta. Y vamos a ir viendo a lo largo, me voy a ir deteniendo a lo largo de este relato que hace el apóstol Juan, y voy a incorporar algunos de los información o de los elementos que tanto Mateo como Marcos como Lucas mencionan ahí, ¿verdad? Y para que tengamos un cuadro más claro, más completo. Entonces, si están listos, ahí Juan capítulo 18, a partir del versículo 19, se lee de esta manera. Entonces, el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Primera parada. Primera parada. Un interrogatorio se hace con el fin de obtener información y con el fin de obtener evidencias. Vamos entendiendo, ¿verdad? Es decir, yo quiero, en principio eso es, un interrogatorio, vengo y quiero sacarte información a ti. Y tú dame la información y yo sabré de esa información que me estés dando, yo sabré qué es lo que me es útil y qué no me es útil, pero uno está buscando información, uno está buscando evidencias en un interrogatorio. Muy bien, entonces pongan atención en esto, porque dice que lo interrogaron acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Muy bien, versículo 20, Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. Versículo 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. ¿Okay? Entonces, ¿acerca de qué lo estaban interrogando? De sus discípulos y de sus enseñanzas. Entonces, lo que él les está diciendo es, miren, ustedes se dieron cuenta, yo no tengo ninguna agenda oculta, ¿verdad? Pero el asunto es de que a ustedes no les interesa el mensaje, porque si a ustedes les interesara el mensaje, toda esta conversación que estamos teniendo aquí, podrían obtener la información. Hay muchísima gente, no tendrían que haber hecho todo este circo, ¿verdad? De traerme a mí y todo este juicio, además del arresto, todo este juicio a todas luces, ¿verdad? Injusto, fuera de la ley. Era un juicio ilegal realmente. Ahorita voy a entrar un poquito más para allá, ¿verdad? Pero a ustedes no les interesa eso, ¿verdad? Lo que ustedes quieren es de que yo les diga algo que puedan usar, algo que puedan torcer para los propósitos, pero realmente el contenido de mi mensaje no les interesa. Y eso es tan común, mis hermanos. Eso es tan común en muchos medios, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que realmente se está diciendo? Es decir, la verdad no les importa. Les importa lo que se puede tomar de ahí y torcerlo y manipularlo para fines, que se tengan particulares. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me golpeas? Dime qué dije mal. Pero fíjense que es así como actúa alguien que no tiene argumentos sólidos, solamente reacciona, agreden por impulso. Y podríamos, miren, me podría dedicar en este tema a hablar un par de horas con respecto a eso nada más. Algo que hemos comentado a lo largo de temas anteriores, durante los meses que ha durado el confinamiento, es precisamente algo que se ha probado. Lo vulnerable que es, lo fácil que es
manipular a las multitudes. Crear información o desinformación o sobreinformación que lo que hace es, lo único que estoy haciendo es, estoy tomando tu pensamiento, ¿verdad? Y lo estoy enfocando, lo estoy dirigiendo hacia un punto, pero en donde el contenido de esa información no se está revisando, ¿verdad? Como para poder uno determinar si está bien o está mal, si es cierto, si es falso. No, simplemente pum, reaccionan. Que pasó tal cosa en tal lugar. Ah, sí, qué injusticia, vamos y rompamos esto. Ah, está pasando esto. Uy, sí, y toda esa información. Ves cómo hay lobbies, ves cómo hay grupos que toman esa información y algo que está pasando bastante fuerte, ¿verdad? De repente toda la atención se puede centrar en otra cosa. Entonces, eso es muy importante. Esto es muy importante entender. Cuando no se tienen los argumentos sólidos, solamente hay reacciones. Solamente se reacciona. Solamente agreden por impulso. Versículo 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Versículo 25, aquí ya empieza a hablar acerca del arresto, del arresto de este pasaje de la negación de Pedro, ¿verdad? Pero lo vamos a leer. Simón Pedro estaba de pie calentándose, entonces le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde los fueron a arrestar? En Malco se llamaba él y sacó la espada y lo quiso partir como un melón. No le tiró a la oreja, no tenía buena puntería. Lo quiso partir por la mitad y le alcanzó a rebanar la oreja, se la cortó y el Señor la levantó y le dijo, plácate Pedro, ¿verdad? Y pum, le pegó la oreja y listo. Yo creo que se la dejó mejor que como la tenía, ¿verdad? Pero dice, era pariente de aquel Pedro, o sea, este otro lo vio y dijo, este es el mocha orejas, este es el que le cortó la oreja a mi primo, ¿cómo no? Si yo estaba ahí, yo lo vi, ¿verdad? Dijo, ¿no te he visto yo en el huerto con él? Y Pedro le negó otra vez y al instante cantó un gallo. Pues eso fue lo que el Señor le había dicho, ¿verdad? Y bueno, este es un episodio conocido. La enseñanza que nos deja aquí es que hay quienes ya dejaron afónico al gallo de tanto que han negado al Señor, ¿verdad? Con sus acciones y con sus palabras y con todo, ¿verdad? Y ahí el gallo está cante y cante, ya está afónico de tanta negación que ha habido. Pero bueno, ese es otro tema. Versículo 28 dice, entonces llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Fíjense, todo el juicio ya se había llevado, se había hecho el juicio ya de noche, lo cual no estaba permitido. Era contra la ley. El juzgar se tenía que juzgar de día, no de noche. Dice, era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. O sea, el pretorio era ahí, al lugar en donde, que era un área donde vivía pues el gobernador, que era evidentemente gentil, y dice, no, pues no me voy a contaminar, me voy a quedar ceremonialmente, voy a ser impuro, y no, pues quiero comer la Pascua, y pueden ver ahí la hipocresía religiosa y la hipocresía política del asunto. ¿Sí? Estoy haciendo todo mal. Hemos determinado ya condenarlo, repito, en un juicio ilegal a todas luces, tanto en forma como en contenido, porque llevaron testigos que eran testigos comprados, y aun cuando eran testigos comprados se contradecían en sus testimonios, ¿verdad? Uno decía una cosa y otro decía otra, pero ellos ya habían determinado juzgarle. Ellos ya le habían condenado, ellos ya habían aún así violentado todo lo que Dios había establecido y decidieron ejecutarlo, eso sí, en el nombre de Dios. Y ya hice todo mal, pero no quiero tocar ahí, no quiero pisar ahí, no quiero cruzar esta línea porque no quiero contaminarme. No quiero hacer algo, no quiero verme mundano. ¿Qué? Una hipocresía
mayúscula, mayúscula, impresionante. Versículo 29, Pilato salió fuera hacia ellos y dijo, casi, ¿por qué vienen madrugando, verdad? Bueno, no dijo así. Pilato entonces salió fuera de ellos y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato le dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Vamos a ver algo muy interesante aquí. Pilato no era precisamente una persona conocida por su bondad, por su integridad, por su decencia. Eso que él está haciendo ahí no refleja absolutamente nada de esto, ¿verdad? Y en el relato de Lucas, por ejemplo, ya da cuenta, ¿verdad?, de que él ya sabía de qué es lo que lo estaban acusando. Porque él nos dice que hay 3 puntos que mencionan, ¿verdad?, que lo acusaban de pervertir a la nación, de prohibir pagar impuestos y de que él era un rey. Y aunque lo estaban acusando aquí, es que él es un criminal, ya nosotros determinamos que él es un criminal y que merece la muerte, ¿verdad? Pues a la hora de que le traen todo esto, toda esta información al gobernador, él no veía argumentos, él no veía evidencias de eso que lo estaban acusando para ejecutar él una acción legal. ¿Okay? Tomen nota esto que acabo de decir, argumentos y evidencia. Argumento y evidencia. Le estaban presentando argumentos, pero no le estaban presentando evidencias de esos argumentos. Voy a hacer un paréntesis aquí. Y es que esto es, miren, ahora sí que sí se hacen los chismes y es tan, lamentablemente tan común ver cómo, con qué facilidad se puede acusar a alguien y no presentar evidencias de eso. Entonces debemos de tener siempre mucho cuidado, mis hermanos, de cuando se va a decir algo de alguien que se va a hacer una acusación. Es decir, si estás haciendo alguna acusación, el que acusa está obligado a probarlo. No a soltar palabras ahí al aire y bla, 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 ¿verdad? Y decir, sí, fulano de tal dijo, aquel dijo, aquel dijo, aquel dijo. Sí, pero hay evidencias. Bueno, pero es que no tengo evidencias, pero así dijo y así es. Y ya se juzgó, ¿verdad? Bueno, eso es nada más para que, eso es un extra, ¿verdad? Pero bueno, repito, Pilato hasta este punto, él no veía que coincidiera el argumento que estaban llevándole con las evidencias o la ausencia de las evidencias, ¿verdad? Él solamente se daba cuenta que ya lo habían condenado a muerte y que solo querían entregárselo al Estado para que el Estado financiara, para que el Estado llevara a cabo la ejecución. Porque ellos lo dijeron. O sea, ¿y para qué me lo traes? Pues para que lo mates. Pues yo no encuentro nada, yo no por qué matarlo. Yo no, o sea, no ha violado la ley, no ha violentado la ley, no están trayendo evidencias. Pues nosotros ya lo determinamos así, ¿verdad? Y vemos que le hicieron una presión, ahora sí que un bullying ahí a Pilato, que repito, no era precisamente una persona muy decente. De hecho, era una persona bastante fea, vamos a decirlo así, por utilizar un eufemismo, ¿verdad? Pero yo quiero que vayan viendo los paralelos con nuestra sociedad. Versículo 32. Para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Y miren, mis amados, lo que hemos comentado a lo largo prácticamente de varias sesiones que hemos tenido en diferentes temas, pero para Dios no hay sorpresas. Nada escapa, mis amados, del control de Dios. Nada pasa desapercibido. Él no se voltea para el otro lado, que algo está pasando para acá. Ay, sí, ya me distraje con esto y de repente voltea. Uy, mira lo que pasó, mira lo que fue por allá. Ay, pues ¿cómo le hicieron? O sea, no, con el Señor no pasa eso. ¿Sí? Aquí podríamos entrar en un tema que no tengo el tiempo para hacerlo ahorita,
pero aquí no está hablando de un determinismo. Sí, es decir, esto va a pasar así no, ¿verdad? Tú te caíste porque eso fue lo que Dios quiso. Es que, pues es que ya este tipo mató a este otro, ¿verdad? Y todo acá. Pues ni modo, pues ya Dios así lo quiso, ¿no? Eso no fue lo que Dios quiso. Pues fíjate que andaba ahí con el novio, ¿verdad? Y andábamos, ya saben, y no sé qué pasó, pero pues ya estoy embarazada. Ni modo, mija, pues ya Dios así lo quiso, ¿verdad? No, Dios no lo quiso así. Hay circunstancias que Él permitió y que no están ajenas a Él y que Él ya sabía de eso. De eso es de lo que está tratando, ¿ok? Sí, porque luego yo entiendo que hay corrientes teológicas deterministas, ¿verdad? De que es que Dios hizo esto, es que Dios lo hizo, y hay un súper mal entendimiento con respecto a la soberanía de Dios. Pero esa es otra historia. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Fíjense bien, ¿eh? Pongan atención aquí en esto, de cómo se va desarrollando en este diálogo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y yo insisto, Pilato ya sabía que era inocente, porque Lucas da cuenta de cómo él lo remitió a Herodes, ¿verdad? Él ya dice que pues, él supo que Herodes, cuando escuchó que era Galileo, pues él sabía que Herodes estaba ahí en Jerusalén, y así como que este es asunto de él, esto es de la jurisdicción de Herodes, entonces pues que él lo atienda este asunto, ¿verdad? Que por cierto Herodes tampoco era judío, él era idumeo, ¿verdad? O de lo que se conoce como Edom, pero de Idumea, los grecorromanos así le llamaban a Edom, Idumea, pero él no quería involucrarse en el asunto. Pilato no quería involucrarse en el asunto, pero al mismo tiempo él sabía que políticamente no podía hacerlo a un lado, es decir, ahora sí que él estaba entre la espada y la espada, ¿verdad? Tenía la presión por un lado, había una presión política muy muy fuerte por parte de los judíos, y él sabía que si esto lo hacía a un lado, que si no lo atendía, que si no tomaba cartas en el asunto, pues esto llegaría hasta los oídos de Tiberio César, que tampoco era exactamente un dichado de virtudes. De hecho, Tiberio César era bastante más perverso y cruel que el mismo Pilatos, y eso ya es mucho decir. Eso ya es mucho decir. Versículo 34. No, sí, la verdad es que estoy tentado a hablar más acerca de Tiberio y de Pilatos, pero no, no es el tema. Versículo 34. Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Fíjense bien, ¿eh? Vean qué interesante, pero qué firmeza y qué aplomo del Señor, ¿verdad? A esa pregunta de, ¿eres tú el rey de los judíos? Y bueno, eso tú lo dices porque tú llegaste a esa conclusión, porque tú has visto, te han traído sus argumentos, tú has visto la evidencia, ¿verdad? Y has llegado ya a esa conclusión, o simplemente estás repitiendo lo que otros han dicho. Simplemente estás siguiendo una corriente y estás preguntando, no sabes, no tienes ni idea, pero tú ya lo estás repitiendo. Y vean con qué aplomo, el Señor cuestiona a Pilatos de una manera muy clara, muy, muy directa. Y es ahí donde Pilatos se da cuenta de la responsabilidad que tiene de formar su propio criterio. Y esta es una responsabilidad que todos tenemos delante de Dios. En cuanto a nuestra condición, en cuanto a todas las cosas, nosotros tenemos que formar nuestro propio criterio por los argumentos y las evidencias que se nos presentan, ¿sí? Y él tenía que, precisamente en base a eso, formar su propia opinión y juzgar a partir desde ahí. Él era el responsable, se lo estaban llevando a él y no podía emitir una condena porque otros dijeron. Y eso es muy común, lamentablemente. Y es muy común porque la verdad no les importa. Eso es cierto. ¿Sí? Es decir, ya yo no puedo emitir una condena, ¿verdad? Para empezar, un juez no puede condenar si no tiene una evidencia. Porque evidentemente lo hace un juez corrupto. ¿Sí?
Y miren, hablando de, bueno, es que de todo esto, ¿verdad? Un juez siempre debe de juzgar en base a la evidencia, no en base a la opinión pública, porque un juez no debe de ser un político, simplemente debe de apegarse a la letra de la ley y asegurarse de que eso ocurra así. Entre paréntesis, lamentablemente, este lunes pasado de la nación, una de las naciones más poderosas de la tierra, ¿verdad? Su sistema legal, pues deciden no hacer uso de la ley, pero de modificar incluso la ley, de hacer leyes, no de ejecutarlas, sino de hacer leyes. Su labor es, la labor de los jueces en este caso era el hecho de tomar la Constitución y de afirmar tal cosa, ¿sí? Ese era el veredicto. Sin embargo, hubo un cambio, aun cuando, a ver si lo puedo decir con claridad y con sencillez, aun cuando ellos sabían que la decisión que estaban por tomar por una mayoría de 6-3, la decisión que estaban a punto de tomar, no era lo que el texto decía. Sin embargo, es por la opinión pública, nos vamos y emitimos, ¿verdad?, el veredicto contrario a lo que sabemos que está en el texto. Es decir, evidentemente el texto dice esto, pero la opinión pública es por aquí, y se fueron por ahí. Y eso, mis amados, tiene unas implicaciones, traerá unas implicaciones tremendas para todas las naciones, empezando por esta nación que es una de las más poderosas de la tierra. Cierro el paréntesis. Sí, no me quiero meter mucho por ahí. A lo mejor dicen, ya te perdí. Pero no, a lo que voy, mis amados, es las autoridades deben siempre de tomar la verdad, deben de tomar la evidencia, y todos, cada uno de nosotros, porque la verdad importa. Entonces, dice, Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? ¿Verdad? Entonces, miren, además de responderle tratando de salirse de la situación, ¿verdad?, como a veces lo solemos hacer cuando somos confrontados con la realidad, lo está haciendo muy asombrado. Le está diciendo que ese es un tema que él no entiende, pero que al mismo tiempo no quiere entender. O sea, les está diciendo, yo para empezar ni soy judío. Ya hicieron todo su asunto por allá, pocas palabras, ¿verdad? Ya te juzgaron, ya te condenaron, quieren que yo te ejecute esa condena que ellos hicieron cuando no han presentado ninguna evidencia. Yo no entiendo nada de esto, yo no quiero entender nada de esto. Pues, ¿qué les hiciste? ¿Por qué están tan enojados contigo, Jesús? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Fíjense, mas ahora mi reino no es de aquí. Es decir, si la naturaleza de mi reino fuera de esta creación, tú ya te estarías enterando, ¿verdad?, de que ni con todos los ejércitos del mundo podrían hacerle frente a mis servidores. Que ni con todos tus mejores soldados, ¿verdad?, y todos los mejores soldados de todas las naciones podrían siquiera enfrentarlos. Es más, ni siquiera tendrían que enfrentárselos. Con una sola palabra mía podría evaporizarlos a todos en un abrir y cerrar de ojos. Pero no he venido a eso. No he venido a eso. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Yo pienso que es aquí donde él sintió que la sangre se le fueron a los talones, ¿verdad? Solo que él se dio cuenta que este rey que tenía frente a él era un rey muy diferente a todo lo que él conocía, porque no reaccionaba a todo lo que los demás reaccionan, ¿sí?
y que por lo tanto no tenía ni la más remota idea de cómo tenía que tratar con este rey. Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido, es decir, para ser rey. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. ¡Sas! Aquí ya le aclara el propósito de su venida. Aquí ya le aclara el propósito de la naturaleza del conflicto. O sea, yo no vine a sacarlos a ustedes, a quitar a los romanos, a establecer gobiernos en la tierra. Yo no vine a eso. Yo vine a dar testimonio de la verdad. Y bueno, siendo Pilato un hombre pragmático, un hombre corrupto, interesado solamente en sí mismo y en mantenerse lo mejor librado posible en el poder, y sabiendo, escuchen bien, sabiendo que era lo políticamente correcto, él preguntó algo que le era completamente desconocido, ¿verdad? Completamente desconocido. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Tú has venido a dar testimonio de la verdad, pero ¿qué es la verdad? O sea, no entiendo, no sé qué es eso. O sea, es una noción que tengo por ahí, porque repito, Pilato no era, era un corrupto y era un perverso, pero no era un ignorante, no era un tonto. Sin embargo, dice: no entiendo. Entonces, eres el rey de la verdad, vienes a dar testimonio de la verdad, pero ¿qué es la verdad? O sea, ¿cómo operas? ¿Qué haces? Como no estaba interesado él en la verdad, fíjense bien, acuérdense, argumento y evidencia. A él le llegaron con eso. Le llegaron con argumentos, pero le llegaron sin evidencia. Sin embargo, a pesar de las evidencias o de la falta de evidencias, simplemente él jugó el juego que conocía muy bien: hacer lo que era políticamente conveniente. Él sabía que por legalidad, es decir, siendo justo, ¿verdad? Siendo honesto, diría: aquí no hay evidencia, yo no tengo por qué ejecutar a un hombre que es inocente, o sea, que lo están acusando, pero que no hay evidencia. Entonces, no olvídense de eso, lo hubieran liberado inmediatamente, pero políticamente le era conveniente, porque tenía presión. Pues si tú no lo ejecutas, entonces nosotros te vamos a, ahora sí que acusar, ¿verdad? Y si tú no lo ejecutas, tú no eres amigo del emperador, tú no eres amigo del imperio, eres un traidor si no lo ejecutas. O sea, dice: ay, ¿verdad? Políticamente vamos a hacer lo que es políticamente correcto. Entonces, fíjense bien, mis amados. ¿Cómo sería la vida? ¿Cómo correría nuestras vidas? ¿Cómo correría el mundo, verdad? Si todo se ajustara a la verdad. Otra cosa sería. Porque en base a cuántas mentiras se van tomando las decisiones que afectan a toda la humanidad. Escuchen bien, hay muchas mentiras que están circulando ahorita en las redes sociales, de las cuales aún muchos creyentes ya hasta doblan la rodilla, ¿verdad? Malentendiendo de qué es lo que está de fondo, qué es lo que hay detrás de todo eso, que están haciendo a un lado la verdad, ¿sí? Porque ni siquiera se dan cuenta que lo que está moviendo todo eso, ¿verdad? Los lobbies que se están moviendo, no hay verdad en ellos, no les interesa la verdad, se están manipulando y se está llevando a tomar decisiones, ¿verdad? Que van a afectar a toda la humanidad. Eso es importante que lo ubiquemos. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que estar muy sólidos. Tenemos que estar muy sólidos, muy sobrios en la palabra de Dios. Y no reaccionar simplemente a algo que nos dicen y pum, ya reaccionamos, ya vimos tal cosa y ya reaccionamos a eso. No, tenemos que ser muy sobrios. ¿Qué es la verdad? Y es que la verdad importa. Repito, la pregunta que hizo Pilatos es interesante.
Me llamó mucho la atención que una de las definiciones que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de lo que es verdad. Hay 3 definiciones que da, básicamente ahí se van poniendo en línea, pero los filólogos dicen que si un lenguaje no se modifica con el tiempo, tiende a desaparecer. Es decir, que ellos asumen de que un lenguaje se deja de utilizar, deja de estar cambiando, ¿verdad? Y como ya no se está utilizando y cada vez se va utilizando menos y menos y menos y menos y ya no se está modificando, entonces va a desaparecer. Bueno, todo el lenguaje importa, las palabras importan, son muy importantes porque las palabras van formando conceptos, ¿verdad? Ahora, fíjense, los diccionarios se van actualizando cada cierto tiempo, se incorporan algunas palabras, algunas cambian de significado, como en el caso de verdad. Esta actualización que se hizo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española fue en 2019, apenas el año pasado. Ahora, una actualización de las palabras se hace de acuerdo con el uso que se les da a estas. Es decir, si una palabra en este momento se está utilizando para describir una determinada acción o una determinada cosa, pero con el tiempo algo pasó que ya estando acá, estamos en punto A y quiere decir esto, pero en punto B, como ya se ha estado utilizando para describir otras cosas, entonces conforme se ha estado utilizando acá en punto B, en este momento así lo actualizamos y eso es lo que pasó. Y sin deseos de entrar a filosofar, porque los voy a hacer un lío, de hecho este era un tema que me era complicado poner en palabras y tratar de ejemplificarlos. Yo espero que el Señor me ayude y que los ayude a ustedes también a entender y a capturar de lo que se trata, ¿verdad? Pero sin ánimo de entrar, sin el deseo de entrar a filosofar, el uso de las palabras, como mencioné hace un momento, las palabras van formando conceptos, ¿verdad? Y esos conceptos, esos argumentos que se van dando, te dejan ver en qué está pensando y cómo está pensando una sociedad. Esto es muy importante. Voy a poner un ejemplo. La Real Academia de la Lengua Española define el aborto como, así textualmente, como interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas. Fíjense bien, interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas. Sin embargo, tú ves lo que quiere decir interrumpir y ves lo que quiere decir terminar y te das cuenta que el concepto más claro debe de ser terminar, que es un aborto, la terminación del embarazo por causas naturales o provocadas. ¿Sí? Entonces esto es muy importante entenderlo, porque interrumpir no es lo mismo que terminar, pero decir interrumpir lo hace más aceptable. Es decir, terminar es se acabó, interrumpir es me atravesé, venía fluyendo y me atravesé, pero me puedo quitar y sigue avanzando. ¿Ok? Eso no es el aborto. El aborto es termina con una vida, no la interrumpe, la termina porque en ningún momento se reconecta otra vez. Me expliqué con eso. Entonces, ¿a qué voy? Que este tipo de cambios que se van dando en el lenguaje, que se van dando en las palabras, se van ajustando, se van conformando a cosas que se vienen trabajando y que la sociedad va utilizando porque se van introduciendo conceptos y se van introduciendo ideas. ¿Está bien? Ahora, regresando a la definición de la verdad, según la Real Academia de la Lengua Española, repito, me llamaron mucho la atención, pongan atención en esto. Quiere decir, número 1, conformidad de las cosas con el concepto
que de ellas forma la mente. Uy, ¿qué es eso? Es decir, bueno, nos dice que es que la verdad, no tanto que es una formadora de conceptos, pero que es un concepto que va formando la mente. ¿Ok? O sea, sí, te va formando ahí. Número 2, conformidad de lo que se dice con lo que se siente o piensa. Propiedad, número 3, propiedad que tiene una cosa de mantenerse la misma. Ok. La número 2 es la que me llamó más la atención. Repito, la número 1 tiene que ver con que es la verdad, dice, es una formadora de conceptos. Pero ¿de dónde surgen esos conceptos? Bueno, de lo que uno siente. Fíjense bien, de lo que uno siente o piensa. Y después el número 3 dice que no cambia, ¿verdad? Pero llama la atención que se conforma con lo que se siente o piensa. ¿Por qué digo que me llamó la atención y que te alarma en un momento dado? Porque le deja el concepto abierto a la subjetividad, ¿verdad? Y diríamos a la abolición de absolutos. Es decir, lo que piense o sea lo que sea, ¿verdad? Lo puedo llevar a un rango de verdad. No sé si quedó claro esto. Es decir, que por definición, lo que yo piense, eso para mí es verdad, aunque no lo sea. Yo quiero que noten que esto tiene muchísimo que ver, que tiene todo que ver con ideología de género. Yo pienso que soy una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre, o que soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, o que, ¿verdad? Como se ha dicho, no, es que nadie nace mujer, nadie nace hombre. Entonces, ¿qué? Bueno, es que si yo pienso que soy esto, si yo me percibo, si yo me autopercibo, para mí esto es la verdad. Y es más, los demás, no solamente si dices, bueno, pues si tú piensas que eres un camello, ¿verdad? En el cuerpo de un elefante, pues eso ya es asunto tuyo. Pero no quieres que yo celebre eso y que yo apoye eso. Y que todo lo que tú quieras hacer, si eres un camello en el cuerpo de un elefante, que con los impuestos, ¿verdad?, te pague todas tus transformaciones para ser el elefante de un camello, que eres un elefante, ¿o cómo? ¿Se fijan? Es completamente subjetivo. En otras palabras, todo lo hace relativo a lo que yo siente o a lo que yo piensa o a lo que yo percibo. Eso, mis amados, en este momento, a partir del año pasado, a partir del 2019, ya quedó el concepto de verdad en nuestra lengua, en el castellano, ¿verdad? Sujeto a esto, conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Y no cambia, así es. En otras palabras, lo hace relativo. Hay un dicho que describe con muchísima claridad, ¿verdad?, que define lo que es el relativismo. Yo creo que ustedes lo han escuchado Y dice de esta manera: ni todo es verdad, ni todo es mentira. Todo es según del color del cristal con el que se mira. Ni todo es verdad, ni todo es mentira. Depende. Para ti es azul. Sí, pero es que es blanco. Pero para ti es azul. ¿Cuál es el problema? No, bueno, es que para mí, es que es blanco. Pero para mí es azul. Y como para mí es azul, para todos tiene que ser azul. Pero es que no es azul, es blanco. Pero para mí es azul. Y si tú dices que otra cosa, entonces ya estás en mi contra. ¿Sí? Ya eres un colorofóbico. Híjole, este mundo está muy loco. Va a estar buena la serie, mis hermanos. Ahora bien, vámonos al concepto bíblico, porque eso es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a la verdad? Y lo que la Biblia dice con respecto a la verdad es muy distinto, ¿sí? Por el simple hecho de que establece que la verdad, para empezar, por ser verdad, es absoluta.
Es decir, no es relativa a lo que tú piensas, no, no, no. Y que es absoluta y que no cambia, que es inmutable, que no se transforma, que la Biblia establece que la verdad no cambia, no se adapta a los cambios que una sociedad tiene. Ay, pero es que ya le estoy cambiando el uso a esto. No importa. Eso sigue siendo lo mismo hoy, y si no es lo mismo hoy y mañana y pasado, entonces no es lo que dices que es. En el vocablo griego que se utiliza para describir verdad, cuando el Señor dice, yo he venido a dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Ese vocablo que se utiliza ahí describe, escuchen bien, aquello que concuerda con lo que realmente sucede, ¿verdad? Con los hechos que corresponden a la realidad. Es decir, que corresponde lo que se dice con lo que es. Pues yo digo que esto que está aquí, esto es de color negro. Bueno, pero ¿eso es verdad o es mentira? Es que para mí es azul. No, esto es negro. ¿Por qué? Porque este color que está aquí se llama negro. ¿Ok? Y así, esto es un árbol. ¿Ok? Eso que está ahí es un árbol. ¿Por qué? Eso es verdad. Si alguien dice, no, eso no es un árbol, eso es un gato, ¿verdad? Eso es un gato, eso que está ahí es un gato. No, no es un gato, es un árbol. Tiene todas las características, o sea, la realidad y el argumento te dicen que eso es. ¿Está claro eso? ¿Verdad? Entonces, fíjense, también la connotación que tiene que ver siempre con verdad se lo equipara con fidelidad, es decir, incapaz de defraudar, ¿verdad? Es decir, que hay una completa confianza de que no cambia, de que no se mueve, ¿sí? Y si algo hemos visto en estos tiempos es la facilidad, como mencioné hace un momento, la fragilidad con la que las cosas cambian. Porque no hay verdad en lo que se dice, porque es relativo, porque no es absoluto. Y lo que eso genera es un montón de confusión, es un montón de incertidumbre. Mis amados, pónganse a pensar a una persona, ¿verdad? Que nace, a un niño, diles, pues, ¿y qué soy, niño o niña? Pues no sé, mijo, ¿verdad? Pues no sé, o será, no sé, mije, ¿verdad? Porque hay tantas cosas tan absurdas, o sea, hay una serie de decisiones, hay unas locuras que se dan, ¿verdad? Yo creo que todos lo podemos ver. Yo creo que todos podemos ver, o sea, esto que estoy diciendo no son cosas que son ajenas a lo que está pasando. Y si usted está ajeno a lo que está pasando, pues ya es hora de que se vaya despertando, mi amado. Si usted está ajeno a lo que está pasando, ya es hora de que abra los ojos y se dé cuenta en qué mundo está viviendo y qué mundo les va a tocar a sus hijos o hijes, ¿verdad? Es una locura, en verdad, es una locura, está fuera de la razón. Vengan conmigo, por favor, a Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Vámonos enfilando para el final. Y el verbo se hizo carne, pongan atención, el verbo se hizo carne, es decir, él habla. Eso es lo que quiere decir textualmente, él habla. Las palabras, los argumentos, nos está diciendo que no son una mera idea, que no son una opinión relativa, que no es el pensamiento por ahí que anda vagando, no, dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, completamente repleto, que no le queda espacio para otra cosa. Él habla, las palabras, los argumentos de Dios, escúchenme bien, por favor, no son solamente una idea que queda como una opinión relativa y que se pierde en el mundo visible del mundo de las ideas, según Platón. Y todo eso que formó el pensamiento griego, el pensamiento grecorromano, el pensamiento occidental. ¿Sí? La verdad es tan real que es una persona.
El Verbo se hizo carne. Es una persona. Yo comenté hace un momento que en el pensamiento hebreo la verdad está ligada a la persona de Dios. ¿Sí? Que en otras palabras, las declaraciones que el Señor hace, lo que vamos a ver ahorita ahí en el capítulo 14, en el versículo 6 de Juan, la declaración que el Señor hace es una afirmación de que Él es Dios, ¿sí? Y esto lo entendieron perfectamente sus discípulos. Fíjense bien, Juan 14, 6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad. Es decir, no es un camino, no es una verdad relativa a lo que pienses. Ese artículo la, lo que hace es que es única y definitiva, la verdad. No hay dos verdades, no hay tres verdades, no hay 1.5 verdades, es la verdad. Hay una sola, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escuchen bien, estas son declaraciones muy contundentes, en donde no solamente establece que Él mismo es la causa, es decir, que Él mismo es el origen de la verdad, que Él mismo es el origen de la vida, sino que es la única vía para tener acceso a la verdad y a la vida. Esto es impresionante, esto es muy contundente, ¿sí? Esto nos confirma entonces, mis amados, que el hecho que la verdad es un argumento que corresponde a la realidad y que está, es decir, que ese argumento está lleno de evidencia para que sea verdad. Ese argumento tiene que estar lleno de evidencia y debe de ser inmutable, no debe de cambiar, ¿sí? Es algo evidentemente objetivo. La verdad es evidentemente verificable. No sé si estoy redundando mucho en eso, pero la verdad es verificable. No es subjetiva. Si fuera subjetivo, no es verificable. ¿Verdad? Ahí tienes, ¿verdad? Que llegó el muchachito o la muchachita a una hora que no... Que le dijiste, llegas a las 10 de la noche y llegó a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y te das cuenta y dices, oye, ¿llegaste a las 3 de la mañana? No, llegué a las 10 de la noche. No, llegaste a las 3 de la mañana. No, para mí eran las 10 de la noche. No. No, eso o sea, yo verifiqué y mira, la realidad es que eran las 3 de la mañana cuando tú entraste. ¿Sí? Sí me explico, a lo mejor es un ejemplo muy bobo, pero a todo lo que los quiero llevar, mis amados, la pregunta en este tema es: ¿qué es la verdad? La verdad es el argumento que corresponde a la evidencia, es la evidencia que corresponde al argumento. Son uno solo, no están disasociados y es algo muy objetivo, completamente objetivo. Hebreos, vámonos acelerando más. Hebreos capítulo 6, versículo 18, dice: a fin de que por dos cosas inmutables, o sea, que no cambian, en las cuales, fíjense bien, dice, es imposible que Dios mienta. Porque hay un padre de mentira. Es decir, hay de quien se origina la mentira. Pero está la verdad. Yo soy la verdad. Es imposible que Dios mienta. Seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Mis amados, podemos descansar en la veracidad, en la confiabilidad de la palabra de Dios. Dios es veraz. Dios es fiel y es veraz, es incambiable, es inmutable, porque Él es la verdad. Tito capítulo 1 versículo 2 dice: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Si Dios prometió algo, es verdad. Dios dijo algo, dijo eso, y que eso que dijo es verdad. Vámonos para el final. El Salmo 119, versículo 160,
La parte A se lee así: la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Es decir, la totalidad de tu palabra es tan cierta que se conforma enteramente a la realidad. Es tan íntegra que no queda espacio para otra cosa. Ese es el sentido del vocablo hebreo aquí, que se traduce como verdad. Fíjense, se los voy a leer una vez más. La totalidad de tu palabra es tan cierta que se conforma enteramente a la realidad. Es tan íntegra que no queda espacio para otra cosa. O sea, solamente verdad, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Dios que no miente. Es imposible que Dios mienta. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sé que les puede sonar extraño que les diga como conclusión cuál es el propósito central de esta serie. Es que, pastor, eso lo debiste haber dicho desde un principio. Pero se los digo ahorita, intencionalmente. Pero el propósito central de esta serie va a ser llevarnos a tener una fe bíblica. Y me refiero con esto al hecho de tener perfectamente claro que nuestra confianza descansa completamente en la palabra de Dios. La verdad importa. ¿Qué es la verdad? Es el argumento, es la evidencia. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia. Te damos muchas gracias, Señor, porque la suma de tu palabra es verdad. Porque no queda espacio para ninguna otra cosa que tu integridad, que tu verdad, Señor. Rogamos que tú nos ayudes, Padre Santo, a descansar por completo en tu palabra, que nos lleves a apreciar tu palabra, que nos lleves a valorar tu palabra, Señor. Llévanos a valorar tu palabra, llévanos a valorar tu verdad en todo momento, y que sean tus pensamientos formándose en nosotros lo que nos lleve a tomar decisiones, lo que nos lleve a avanzar, lo que nos lleve a determinar. Padre, rogamos que tú pongas, que agites en nosotros un hambre por tu palabra, que agites en nuestro corazón y en nuestra alma, Señor, un deseo por tu palabra, un deseo por ti, Señor, entendiendo que tú eres el Verbo hecho carne. Revela a nuestro corazón por la influencia de tu Espíritu Santo, Señor. Revela eso a nuestro corazón. Podamos ser siempre entendidos y agradecidos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe tú el honor siempre. Siempre recibe el honor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados. Y la verdad importa. La verdad importa. Que Dios los bendiga. Reciban un abrazo de nuestra parte. Y bueno, pronto nos lo daremos con el favor de Dios.